Senadora, para DPM Rey Guaraní, buenas tardes. Le escuchan en estudios Roberto Coronel, Patricia Ginzo y Daniel Ríos. Bueno, muy buenas tardes para ustedes y en especial para toda la audiencia de Rey Guaraní. Estamos realmente viviendo momentos muy tristes aquí en compañía de los padres de Delio, como así también de la esposa de este policía que lleva casi 4 meses de secuestro por parte del EPP, y que realmente ellos están desesperados porque el 1 de noviembre vence el plazo, nada más y nada menos porque a esta gente se le ocurre cercenar la vida o un canje, ¿verdad?, de la vida de Delio por la vida de 6 seres infrahumanos, deleznables y cobardes que están presos, que han cercenado otras vidas. Senadora. Entonces se plantea, y ellos vienen a plantear, de que podamos proyectar y dictaminar con mucha prisa una ley que en el caso de que realmente los del EPP lleguen a cercenar la vida de Delio, también exista una ley que en esos casos reglamente que también el Estado paraguayo pueda ejecutar a los miembros del EPP. Senadora, justamente al respecto. Es un pedido muy especial por parte de ellos, porque realmente ellos están atravesando una etapa en sus vidas de desesperación. Solamente el que ha pasado por una experiencia triste, tan triste como esta, no creo que exista otra igual. Yo les comprendo acabadamente y les puedo decir de que realmente en el caso de que logremos ese proyecto de ley yo acompañaría con mucho agrado, porque creo que hace a la justicia. Senadora, justamente al respecto, ¿qué opina sobre ese proyecto? Constitucionalmente, pero podríamos hacer una adenda al Código Penal rápidamente y reglamentar que en ciertos casos, como el caso del EPP, que es nuevo, ¿verdad?, que es una pena nueva y que es también un delito nuevo, que en estos casos en que ellos, Dios mío, terminaran con la vida de uno de los nuestros, ya sea de las fuerzas del orden o ya no sea de las fuerzas del orden, de alguna víctima, nosotros también podamos ejecutar a los miembros del EPP. Senadora, Compañeros, a ver, escucha la senadora. Senadora, te saluda Daniel Ríos. Estamos viendo a un padre destrozado ahí a tu lado, en imágenes recién, no es para menos, 2 días para que se cumpla el plazo en donde este grupo criminal amenaza con asesinar a su hijo, y incluso se habla todavía de la posibilidad de un operativo de rescate, independientemente a que ahora estamos pensando en instalar o debatir por lo menos una ley de pena de muerte. Sí, lo veo destrozado, te repito, y no es para menos lo que estamos mirando, lo que estamos observando nosotros en este momento de aquí, desde el estudio. Es un padre destrozado física y psicológicamente, quizás, senadora. Así mismo, no hay nada más que pueda penar tanto a un ser humano como ver a su hijo en peligro de muerte, en manos de secuestradores, de cobardes sujetos que no son seres humanos. Porque yo estoy absolutamente convencida de que estas personas realmente no merecen vivir. Una persona que, como ellos, pone y condiciona y maneja la vida de las personas como si fuera un objeto, una mercadería, realmente no tenemos por qué dudar de que merecen la pena de muerte. Ahora hay un debate mucho más profundo, y que usted como parlamentaria supongo entiende perfectamente lo complejo que es este planteamiento, porque estamos hablando de conceptos jurídicos como la juridicidad, por ejemplo, a ver si es que se puede en el contexto de lo que establece la Constitución Nacional, cuál debería ser el camino. Ahora, lo que yo le pregunto directamente a usted, ¿usted misma presentará este proyecto de ley o solamente garantiza su voto? No, yo voy a hablar con mis compañeros, hay varios juristas, hay varios abogados en la Cámara para poder hacer rápidamente un proyecto de ley. Si bien es cierto que hay una comisión que está abocada
a la modificación del Código de Procedimiento, al Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, yo creo que esto merece una especial atención y que en la brevedad posible podamos presentar como una adenda o encontrar una herramienta legal que nos pueda permitir presentar este proyecto. Usted ya está decidida, es decir, usted es básicamente la representante de esta iniciativa hoy en el Senado. Sí, lo voy a hacer. ¿Y cuál es el sentir en la Cámara de Senadores, senadora, respecto a esto? ¿Qué manifiestan sus colegas? ¿Lo toman con calma? ¿Se atribuyen también esta causa o se ven sorprendidos por esta petición? Yo quiero contestarte lo siguiente. Yo creo que todos están preocupados, pero ninguno puede sentir lo que yo siento, porque solamente el haber pasado por esta experiencia y el de temblar por la vida de los hijos es lo que a mí me hace sentir una idéntica sensación de lo que están sintiendo hoy los padres y la esposa de Delio. Bueno, compañeros, muchas gracias.